Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Vamos a comprender cómo es que Dios sana, cómo es que Dios restaura la salud física. Hoy vamos a entender quizás por qué nos enfermamos. Vamos a entender cuál es el propósito de Dios cuando llega una enfermedad a nuestras vidas. Porque sabes que si tú estás enfermo, no es para vergüenza, es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque hoy va a ser un milagro en tu vida. Así que muchas veces Dios permite una enfermedad para que se manifieste su gloria y su poder. Amén. Vamos a ver lo que es la oración eficaz para la sanidad eficaz. Abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, capítulo 4, versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Señor, te damos gracias, gracias Cristo Jesús, porque todo esto lo hiciste por amor a nosotros. Hoy tomamos tu palabra, Señor. Hoy abrazamos esta promesa y creemos en tus milagros. Creemos que lo que está escrito en esta palabra, Señor, hoy se hace realidad en nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor. Que no haga nada en mis fuerzas, Cristo Jesús. Que todo sea bajo tu dirección, bajo tu fortaleza. Y que hoy nos hables, Señor. Hoy nos ministres, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Abre nuestros corazones. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Que escuchemos tu voz. En tus manos estamos y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Y vemos que en esta palabra, hermanos, es una palabra profética que se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra nos describe todo el sufrimiento que Él vivió en esa cruz por causa nuestra, por amor a cada uno de nosotros. Y sabemos que todo esto que hizo Cristo Jesús fue con un fuerte propósito. Dice la Biblia que llevó nuestros pecados sobre sí. Él llevó todos
todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todo lo que nosotros merecíamos, hermanos, cayó sobre Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tú entiendes esta palabra, entiendes y comprendes lo que implica ser un cristiano. Porque esta promesa, todas estas promesas que ves aquí, todo lo que Él llevó a causa nuestra, es para ti como cristiano. Esto es para los que le hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué efecto hay con todo esto cuando viene una enfermedad a tu vida? Fíjense, Cristo Jesús anuló todo pecado en la cruz, todo ese pecadote que traíamos. Dice su palabra que Él lo llevó. Entonces, hermanos, al anular el dominio del pecado en nuestras vidas, quedamos, fíjense bien, quedamos fortalecidos contra lo que fomenta la enfermedad. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Como que los veo, ¿qué está diciendo, pastor? Cuando Cristo Jesús venció el pecado, anuló el poder, la fortaleza de la enfermedad sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pues hay una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Mira, sin duda alguna, las enfermedades son de las cosas que más entristecen y afligen el corazón del hombre. O dime si no. Mira, hasta un dolor de muela. Si te duele una muela, ya te robó toda tu paz, te robó tu tranquilidad, todo el cuerpo está enfermo. Se enferma todo el cuerpo, hasta el alma. Andas triste. Y sabes que Dios, hermanos, no es indiferente a ese dolor. El Señor no es indiferente al dolor y al sufrimiento de las personas. Sabes que Cristo, hermanos, mira, hay gente que está, tú eres bien bendecido ahorita porque estás aquí. Amén. Pero hay gente enferma que está postrada en una cama, que quisiera estar aquí, no puede estar. Entonces, Cristo Jesús se duele en su corazón cuando ve a una persona, a un hijo suyo en esa condición. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste en este dolor? ¿Por qué me has abandonado en esta enfermedad? El Señor está a tu lado llorando contigo ahí. Por eso es que Él sufrió todo eso en la cruz, por ti. Dice que Él llevó tus enfermedades, tus dolencias, por amor a ti. ¿Y sabes lo que implicó la cruz? ¿Sabes el sufrimiento que implicó la paga del pecado en esa cruz? Una tremenda angustia. Entonces, el Señor, hermanos, en primer lugar, tienes que tener esa convicción de que Cristo Jesús se duele de ver a su iglesia enferma. Y tienes que tener la convicción de que Él te quiere sanar. Amén. Amén. Mira lo que dice el libro de Mateo,
capítulo 14, versículo 14. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Amén. Entonces, así como Él tenía compasión de todas esas multitudes que le seguían, tuvo compasión y los sanó a todos. Así, hermanos, como Él no cambia, Él tiene compasión de toda su iglesia que le sigue. Y así como lo sanó, Él te quiere sanar a ti. ¿Cuántos lo creen otra vez? Otra vez. Porque el Señor quiere ver en usted. Dios te va a sanar. El Señor quiere hacer lo mismo contigo y con todo aquel que le sigue, porque el Señor no rechaza a nadie que le sigue. Él no te puede decir, yo a ti no te voy a sanar. No, al contrario, Él anhela. Por eso dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que, ¿por qué te digo apláudele al Señor? Porque el Señor se alegra de ver que tú tienes esa fe, esa convicción de que Él lo puede hacer. Amén. Y lo va a hacer. Amén. Entonces, mira, todo enfermo, hermanos, todo enfermo necesita ayuda. Eso es lógico. Todo enfermo necesita ayuda, y cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir al médico. Lo primero que hacemos, hermanos, es acudir en busca de ayuda y vamos al médico. Está bien. El Señor, fíjate bien, el Señor no está peleado con la medicina, pues suya es la ciencia. Amén. Y si a Él le place, Él te va a sanar por medio de esa ciencia, por medio de la medicina. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando el enfermo voy al médico, me da la medicina? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que orar por ese medicamento. Señor, yo bendigo este medicamento. Si a ti te place, Señor, que este sea el medio por el cual tú me sanes. Que este sea el medio por el cual tú me restaures. Quiero decirte que hay de fe a fe. Si tu fe no está muy fortalecida, no tientes a Dios y tómate tus medicamentos. Ora por los medicamentos. Yo les he dado testimonio, por eso les digo que hay de medidas de fe. En 2 ocasiones me dieron un medicamento y me dijeron que era de por vida. Y yo dije, eso dice la ciencia, eso dice el médico. Pero yo sé que mi médico de médicos es Cristo Jesús. Amén. Y tiré ese medicamento. No lo vayas a hacer tú, porque si te mueres,
Me van a venir a reclamar. Y luego en otra ocasión, quedé torcido. Sí, andaba yo torcido. Y era cosa horrible, es una cosa muy horrible. Ah, mi hermanita. Sí, dice. Y fui al médico, me dieron medicamento y también me dijo la doctora, porque era una doctora, me dijo, usted ya se va a quedar así. Lo que le voy a dar es para que le calme el dolor, pero esto ya es de por vida, ¿eh? Y si salía así, pues me bajó más la moral, hermano. Salí yo así, arrastrando la cobija. Pero después dije, diablo mentiroso, por la llaga de Cristo Jesús yo soy sanado. Y tiré el medicamento y ven si ando chueco. Esto lo hizo el Señor. Miren qué trofeo se llevó mi esposa. No, estoy hablando de verdad. Entonces, por eso te digo que es la fe de cada quien. Amén. Conforme a la medida, bendice tus medicamentos. Pero mira, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí anótale. ¿Qué dice la Biblia que haga un cristiano? Un cristiano. Cuando digo cristiano, es alguien que sigue a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia que haga un cristiano cuando está enfermo? Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16. Mira lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame. Llame a los ancianos de la iglesia. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuántas veces me has llamado para decir, pastor, estoy enfermo? Venga a orar por mí. Bueno, lo hemos hecho aquí, ¿no? Pero de acuerdo a esta palabra, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando dice ancianos no quiere decir a unos viejitos, ¿eh? No, se está refiriendo a los ministros de la iglesia. Dice, y oren por él. Y sigue diciendo, ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién? Por eso te digo, esto es para la iglesia de Jesucristo. Aquí no te está diciendo y oren en el nombre de la Virgen de Guadalupe, en el nombre de San Judas Tadeo, en el nombre del Santo Niño de Atocha, en el nombre de la Sagrada Virgen de Fátima, y la lista es interminable. No, el único intercesor entre Dios y el hombre es. Entonces aquí te está diciendo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y otra vez, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate, empieza a tener un poquito de sabiduría. ¿Por qué habla del pecado aquí? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El pecado tiene mucho que ver con la enfermedad. Y sigue diciendo el 16, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas. Otra vez, confesaos. En otra versión dice, confiésense sus pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué sigue diciendo?
La oración eficaz del justo puede mucho, pero dice la Biblia que no hay justo ni un uno. Entonces, nadie puede orar. No, dice la palabra de Dios que no hay justo ni un uno, pero dice la palabra del Señor que somos justificados en Cristo Jesús. Entonces, somos justos en Cristo Jesús. Vamos entendiendo. De acuerdo a la Biblia, un cristiano enfermo tiene que pedir ayuda. ¿A quién? Llamando a los ancianos de la iglesia. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los ministros de la iglesia, fíjense bien, ¿por qué? Porque se entiende que son los sacerdotes. Amén. Los ancianos son los sacerdotes. Esa es la voluntad de Dios, que oren por los enfermos conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Esto es orar por el enfermo con fe. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hermano. Cuando el sacerdote, el ministro, el anciano, va a orar por ti, siempre lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Eso es el medio que Dios nos está poniendo para que venga la sanidad a tu vida. Y luego sigue diciendo, ungir con aceite al enfermo. ¿Qué tiene que ver el aceite? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuántos saben qué es esto? Pues aceite, pastor. Este es un símbolo. El aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando ungimos con aceite al enfermo, esto simboliza la acción del Espíritu Santo sobre el enfermo. Si te vas dando cuenta, todo es fe. Ahora mira, tienes que ser muy celoso de esto. Una vez fui a orar por una persona y yo no llevaba aceite. Le dije, hermana, no tengo aceite. No es un requisito fundamental, es un simbolismo. Amén. Porque la unción la llevamos. Pero yo le dije, no llevo aceite. Dice, déjeme ver, creo que en la cocina por ahí tengo una botellita de aceite de oliva. Y ya me lo llevó todo rancio. Le digo, no, hermana, el aceite tiene que estar consagrado. Consagrado. Desde ahí empieza el temor a Dios y la fe en Dios. Consagrado, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú me vas a traer ese aceite. Y aquí vamos a orar por ese aceite. Señor, lo consagramos en tu nombre. Que la unción de tu Espíritu Santo esté en este aceite. Que todo lo que se unja con ese aceite, ahí vayas tú, precioso Espíritu Santo. Consagrar ese aceite. Por eso marca ahí que debemos hacer. ¿Y qué simboliza el aceite? Entonces, cuando yo estoy ungiendo al enfermo, no es un formulismo, ni es magia. No vayas a ver esto como un amuleto. No es eso, es un simbolismo únicamente. Entonces, cuando yo estoy ungiendo al enfermo, estoy clamando en oración al Espíritu Santo.
Estoy clamando, precioso Espíritu Santo, que tu bendita unción pudra el yugo de esclavitud de esta enfermedad. Que tu presencia, que tu fuego divino queme toda enfermedad. Que tu bendita unción seque toda enfermedad. Está escrito, ¿no? Dice la Biblia que la unción pudre el yugo de esclavitud. Y cuando tú tienes una enfermedad, estás bajo ese yugo, te tiene cautivo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pudre ese yugo de esclavitud y tú eres libre. Amén. Entonces vamos comprendiendo. Y luego dice que la oración de fe. Escuchen bien esto. La oración por sanidad, hermanos, debe fluir con una fe inquebrantable. Yo tengo que tener la convicción que esa fe puesta en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en mi Creador, va a actuar en sanidad. Amén. Pero esto es un juego de dos. Bueno, valga la expresión. Esto es algo de dos. Porque si el enfermo no tiene fe, yo tendré mucha fe en el Señor, pero Cristo Jesús no va a actuar en un corazón, en un enfermo que no cree que Él lo puede sanar. No va a hacer nada Cristo Jesús. ¿Qué es lo que impactó a Jesucristo cuando andaba literalmente en la tierra? Aún cuando no eran de Israel y le pedían algo, el Señor se maravillaba y decía: ni aún en Israel he visto tanta fe como en esta mujer, en este hombre. Hágase como tú quieres. A causa de la fe. Pero mire, siendo Cristo Jesús, ¿qué pasó con la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Y qué dijo el Señor cuando la tocó esta mujer? No, dijo: alguien me tocó. Y dice Pedro, el tremendo Pedro: Señor, tú eres el maestro. La multitud te apachurra, te aplasta. Y tú dices: alguien me tocó, alguien te apachurró. Fíjense cómo era Pedrito, Y el Señor dice: sí, pero alguien me tocó con fe. ¿Qué imposible hay para Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué dijo eso el Señor? Porque si esa mujer no hubiera tenido fe, nunca hubiera sido sana. Entonces, esto es de dos. Si tú no estás enfermo y no tienes fe, aunque literalmente Cristo Jesús se manifieste y te dice: yo te quiero sanar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto es cosa de dos. Es cosa de dos. El Señor está dispuesto a sanarte, pero tú tienes que creerlo con todo tu corazón. Tú tienes que tener esa fe inquebrantable. Así como el ministro que está orando por ti, tanto la parte que está recibiendo tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el versículo 15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay un punto muy importante. Gracias, José Luis.
Aquí hay un punto importante. Si vamos a orar por un enfermo, hermanos, primero debemos tratar con el pecado. Porque el pecado es una fuerte barrera para la sanidad de Dios. Esto no significa que todo el que esté enfermo esté viviendo en pecado. Hay una cita bíblica, siempre digo, pero no me acuerdo. Es que el Señor me la manda, pero Señor, dime dónde. Tú di nada más que mi palabra dice. Hay una, creo que era un ciego. Era un ciego. Y uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Y el Señor dijo: ni sus padres pecaron, ni pecó él. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, no toda enfermedad es a causa del pecado. Hay niños que están enfermos ¿a causa del pecado? No. Ese es otro tema, no quiero entrar ahí, pero por algo le dijo: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque acuérdense que hay maldiciones generacionales. Y dice la Biblia que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. A causa de nuestros pecados, nuestros hijos pueden traer consecuencias. Pero cuando venimos a Cristo Jesús se rompen esas maldiciones. ¿Amén? Pero esa es otra historia, no vamos a entrar ahí. Es para darte un panorama de que no todo el que está enfermo está viviendo en pecado. Pero si no afrontamos el pecado, hermanos, es difícil que llegue la sanidad. ¿Por qué? Porque el pecado es enemigo de Dios. El pecado es enemigo de tu salud. El pecado es enemigo de tu vida misma. Entonces, mira lo que dice el versículo 16. ¿Por qué insiste aquí? Y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿se dan cuenta por qué debemos tratar con el pecado? Y luego dice, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso dice la palabra, hermanos, que cuando estemos enfermos, llamemos a los ministros de la iglesia. Porque el Señor está dando a entender que todo anciano de la iglesia, un verdadero temeroso de Dios, tiene que ser justo. Amén. Tiene que ser un verdadero ministro de Dios. Una persona justa es temerosa de Dios. Una persona justa hace la voluntad de Dios. Una persona justa, hermanos, está comprometida completamente con Cristo Jesús. Esa es la persona que debe orar por ti. ¿Por qué? Hay una influencia muy... Miren, aquí se mueve la cuestión espiritual. ¿Por qué el Señor dice: vayan con los ancianos, llamen a los ancianos de la iglesia? Porque se entiende que son los ungidos de Dios. Se entiende que el Espíritu Santo está en ellos. Entonces, habla de una persona justa. Cuando el ministro impone manos sobre ti, ¿qué te está transfiriendo? Función. Se ungen las manos para ungirte.
simbolizando que fluya la unción. Pero si ora por ti una persona que ayer se fue de borracha, que se metió a un antro, que se llenó de demonios, se contaminó, ¿no? Y llega muy santurrón al lugar santísimo y empieza a orar por ti, ¿qué te va a transferir? Muerte. Por mucho que clame, Espíritu Santo, lléname, y que abra su corazón aquí, el Espíritu Santo va a decir: cierra las puertas porque apestas a pecado. Por mucho que se derrame aceite y símbolo del Espíritu Santo imponga mano sobre ti, si no te ibas a morir, te vas a morir. Te va a transferir muerte, te va a transferir pecado. Por eso Dios no se equivoca. Ahí te está diciendo, si hay alguien enfermo, no te está diciendo háblale a la hermanita, háblale al hermano. Es válido, si sabes que anda íntegro esa persona, temerosa de Dios, es válido. Pero si no conoces, porque ahí les va, aquí todos nos vemos como angelitos, pero yo no sé qué vida llevan allá afuera, sin juzgar a nadie, yo no sé qué vida llevan, pero si alguien lleva una doble vida allá afuera y llora por un enfermo, por mucha fe que tenga, no hay temor a Dios, porque el que tiene temor a Dios lleva una vida íntegra delante de Dios. Entonces, por eso siempre les he dicho, tengan cuidado quien les impone manos, tengan mucho cuidado, porque aquí se ha movido una y otra vez: pastor, ore por mí. Traigo un dolorazo de cabeza desde que oró el hermanito por mí, me dio un tremendo dolor de cabeza. ¿Y cuál hermanito? No quiero decir nombres, no voy a decir nombres. Es que me lo encontré en Aurrera, aquí digo el nombre, a ver si nos dan algo comercial. Me lo encontré en Aurrera, lloró por mí y llora. Y le dije: ¿y qué no tiene usted pastor? ¿O pastora? ¿O que no hay aquí una líder de oración? Póngase de pie, Lupita. Para los que no la conocen, muchos la conocen, pero ella es líder de oración. ¿Por qué? Porque lleva una vida temerosa, íntegra de Dios. Pueden sentarse. Denle un aplauso a su... Entonces, cuando vean, es que pasó una emergencia, mi hermana Lupita, mi hermana Graciela también era parte, pero las cuestiones los absorben, pero ella también es guerrera de oración. Gloria a Dios. No se parte, hermanita. Y por ahí hay otras hermanitas que les echo el ojo, pero ya Dios me dirá. Entonces, tienes que conocer a tu iglesia, los liderazgos, los ministerios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no se le ocurrió decir aquí: la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús, dice su palabra que aquí está Él. Y mira, el Señor nos está viendo a todos. El Señor está aquí. Y si tú tienes fe y tú crees que Él te puede sanar, hoy lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues hagan una ofrenda de paz, una ponte de pie.
Y bueno, si tú crees que el Señor te puede sanar y tienes esa fe, yo te voy a invitar a que pases aquí al frente. Te voy a invitar a que pases con esa convicción. Mira, lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Perdón. Levántale tus manos al Señor. Y vamos a tratar en primer lugar con el pecado. Yo te vuelvo a repetir, no quiero decir que porque estás enfermo andas en pecado. Pero dice la Biblia que todos somos pecadores. Entonces en esta hora, ponte a cuentas con Dios, cierra tus ojos y dile: Señor, me arrepiento de todo pecado que yo haya cometido, consciente o inconscientemente. En esta hora me arrepiento y te pido perdón. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? Pues entonces dile: límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Lavarte, limpiarte de todo pecado. Dice su palabra que tus pecados te serán perdonados. Ahora empieza a aclamar ahí en tu lugar y dile: Señor, sáname, Cristo Jesús. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres el médico de médicos. Sáname, Cristo Jesús. Levántale una oración ahí en tu lugar, clamando por tu sanidad. Dice tu palabra, Cristo Jesús. Unjamos con aceite al enfermo, al enfermo. En esta hora oramos a ti, Padre eterno. Porque tenemos fe, creemos que para ti no hay imposible. Creemos en tus milagros, Espíritu Santo, sana. Restaura, Espíritu Santo, todo aquello que esté dañado. Ungimos con aceite, Señor, a los enfermos, Espíritu Santo. Liberta, Espíritu de Dios. Pudre el yugo de esclavitud, Espíritu Santo.
Llénanos, llénanos, Señor. Liberta su espíritu. Pudre todo yugo de enfermedades, Espíritu de Dios. Sana al enfermo, a la enferma. Para ti no hay imposible, Señor. Unimos con aceite, Espíritu Santo. Liberta, Cristo Jesús. Liberta, Espíritu Santo. Porque para ti no hay imposible. Liberta, glorifícate, Señor. Sigue orando por tu sanidad. Levántate un clamor, de acuerdo a la medida de tu fe. Así va a ser tu milagro. Fluye, Espíritu Santo. Unge, Padre. Rompe cadenas. Se va toda la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Sana al Espíritu Santo. Sana, hay poder en la gloria de Dios. Sánala, libértala. Liberta el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo está sobre ti. Llénala. Se pudre todo yugo, toda enfermedad. Así como has creído, así te será hecho. La unción del Espíritu Santo se pudre todo yugo de enfermedad. Se va toda